Las bases de datos ligadas a la informática, su origen se remonta a 1884 con Hermann Hollerith, que desarrolló el tabulador electromagnético de tarjetas perforadas con el fin de ayudar en el resumen de información y posteriormente a la contabilidad. Conforme a la evolución, en primera instancia se empezó desde la independencia de datos con un modelo lógico de datos, consiguiente a la optimización, lo que es llamado el alta performance. Después la distribución, que es la escalabilidad y el paralelismo. Luego la extensibilidad, que busca las funciones de ampliación. Después la federación con datos heterogéneos y por último la integración con datos autodescriptivos. Dentro de las características permite que solo se puedan ver los registros de las bases de datos cuando el usuario ya introduce un determinado número de registros en ella. También se puede limitar el número máximo de entradas de cada participante. También permite configurar los derechos de edición, puede agregar entradas y se le permite en la base de datos. Esto no restringe la visualización de sus entradas para todos. Dentro de las arquitecturas está la base de datos relacionales, que es la más utilizada hoy en día. Esta consiste en un conjunto de tablas formadas por filas, registros y columnas, que son los campos, tal como una hoja de cálculo. La idea es establecer una relación entre las tablas. Después están las bases de datos orientadas a objetos, que son aquellas que contienen información representada mediante distintos tipos de objetos, entre los cuales se establece una serie de operaciones para su interacción. En este caso, se utilizan los patrones definidos del paradigma de la programación orientada a objetos. Después están las bases de datos objeto relacional, que son sistemas mixtos, que son las dos anteriores vistas, pero en uno. Es decir, son una combinación entre los dos modelos descritos anteriormente. Después están las bases de datos no relacionales, que son las NoSQL. Estas precisamente no cumplen con el esquema de entidades y relaciones del modelo relacional, ni tampoco utilizan el formato de tablas para el almacenamiento de datos. En cambio, este modelo se basa en formatos como clave, valor, mapeo de columnas o grafos para dicho almacenamiento. La primera ventaja es que hay mayor seguridad en los datos. Al permitir restringir el acceso a los usuarios, cada tipo de estos tendrá la posibilidad de acceder a ciertos elementos. La segunda es el acceso a los datos de una forma más eficiente. La organización de los datos produce un resultado más óptimo en rendimiento. Igualmente, en el caso de empresas, usuarios de distintas oficinas pueden compartir datos si están autorizados. Y la tercera es que aumenta la productividad de los programadores, debido a que los programadores no se tienen que preocupar por la organización de los datos ni de su validación. Se pueden concentrar en resolver otros problemas inmediatos, mejorando de ese modo su productividad. Dentro de las desventajas es que requiere personal calificado, debido a la dificultad del manejo de este tipo de sistemas. Esto requiere que los programadores y los analistas deben tomar cursos que los adriesten para poder comprender las capacidades y limitaciones de las bases de datos. La segunda desventaja sería el tamaño. El sistema de manejo de datos requiere mucho espacio en disco duro y también requiere de mucha memoria principal, la RAM, para poder correr adecuadamente. Y la tercera es que es una instalación costosa, ya que el control y administración de bases de datos requiere un software y hardware de elevado coste, además de la adquisición y mantenimiento del sistema gestor de datos, el SGBD. En los niveles son tres. Serían nivel interno, que es el nivel más bajo de abstracción y define cómo se almacenan los datos en el soporte físico, así como los métodos de acceso. Después va el nivel conceptual, el segundo. Es el nivel medio de abstracción. Se trata de la representación de los datos realizada por la organización, que recoge las vistas parciales de los requerimientos de los diferentes usuarios y las aplicaciones posibles. Se configura como visión organizativa total. Incluye la definición de datos y las relaciones entre ellos. Y por último, el tercer nivel, el nivel externo, es el nivel de mayor abstracción. A este nivel corresponden las diferentes vistas parciales que tienen de la base de datos los diferentes usuarios, en cierto modo.
Es la parte del modelo conceptual a la que tienen acceso. Dentro de las bases de datos se desarrollan los siguientes componentes, que son el modelo de datos, las entidades y el vocabulario, después los principios que rigen a los datos de gobierno. También se incluyen mapas conceptuales, ciclo de vida de los datos, análisis de la cadena de valor de información y entrega de datos, con el diagrama lógico de datos y etcétera. Explicando un poco más, es entender las necesidades de información para poder desarrollar y mantener el modelo de datos. El segundo es definir y mantener la arquitectura de los datos. Lo que eso también busca es definir y mantener la arquitectura de la integración de datos. Lo mismo anterior dicho, pero con la analítica y después con la arquitectura de metadatos. Y por último, los lenguajes. Uno de los más utilizados es SQL, que es un lenguaje de consulta estructurado. Dentro de él se define y administra y consulta bases de datos relacionales. El lenguaje apareció en 1974 y desde entonces ha sufrido muchas implementaciones, pero los principios básicos siguen siendo lo mismo. Es un lenguaje muy eficiente en consultas, actualización y manipulación de bases de datos relacionales. La sintaxis declarativa hace que SQL sea un lenguaje muy sencillo, un poco ambiguo, pues sobre lo que se debe hacer. Y hablando de las implementaciones de SQL, está PostgreSQL, SQLite y MariaDB. Todas ellas son diferentes y se aplican en distintas circunstancias. También aparecen otros tipos de lenguajes de programación. También es muy utilizado Python, que últimamente es muy popular y es ampliamente utilizado en la comunidad de Data Science. También he escuchado investigado que Java también se puede utilizar. También está Scala, hay uno llamado Julia. Después está el MATLAB, que es más para computación numérica.